Saludos a todos ustedes que se conectan en esta sesión de Educación X.0, un programa de televisión digital de la Universidad Ricardo Palma. Les saluda Rafael Martínez Campoblanco, su moderador. Pues bueno, en esta sesión tengo el agrado de invitar y de presentarles al profesor Jorge Rey Balzacchi de la Universidad Argentina, una personalidad en el mundo de la educación a distancia, sobre todo en los últimos años, donde el impacto y la penetración de la tecnología en la educación tiene un protagonismo importante. Particularmente he tenido la fortuna de haber realizado dentro de mi formación como profesional en el área de posgrado de dos niveles, una especialización en entornos virtuales de aprendizaje que llevó de manera natural a la generación de una maestría en entornos virtuales de aprendizaje desarrollado pues a través de las organizaciones y proyectos que lidera, en este caso Jorge. Jorge, bienvenido a la Universidad Ricardo Palma, bienvenido a esta sesión. Muchas gracias, Rafael. Es un gusto estar nuevamente en Lima y particularmente en la Universidad de Ricardo Palma, una universidad con mucho prestigio en toda Latinoamérica. Perfecto. Conscientes del trabajo que hace Jorge Rey y que ha venido realizando en las últimas 2 décadas, tenemos un conocimiento a nivel de su CV, a nivel de su currículo, de muchas cosas que ha hecho, pero quisiéramos un poco ahondar sobre cuál es el trabajo dentro de la educación a distancia, específicamente dentro de los entornos virtuales de aprendizaje más significativo de Jorge Rey Balzacchi. Bien, bueno, yo vengo trabajando en lo que se refiere a lo que otrora se denominaba informática educativa desde el año 82 en adelante, específicamente en Argentina, primero con las microcomputadoras, luego desarrollando software educativo, y aproximadamente hacia el año 2000 fue que comenzamos a incursionar en lo que era en ese momento la educación a distancia, que empezaba a tener algún tipo de injerencia con las, en ese momento, nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, con las TIC. Y ahí entonces empezamos a vislumbrar que había un campo realmente muy interesante, porque ya pasábamos de lo que era la educación a distancia tradicional, mejorada y no tanto con la incorporación de tecnologías. Y digo esto, y mejorada y no tanta, por lo siguiente. Porque nosotros siempre teníamos el paradigma de que la educación a distancia, tal como la concebíamos, era mandar los materiales por correspondencia, inclusive después cuando se incorporaron algunas herramientas como el correo electrónico o las páginas web. Sin embargo, cuando ya colocamos algún tipo de plataforma que unificaba ciertos criterios, el advenimiento de estas nuevas herramientas nos dio otro tipo de posibilidades, como podía ser el entorno de manejarse entre alumnos, entre sí, entre pares, y por supuesto con el profesor, que no tenía la educación a distancia convencional. Entonces esto potenció y diferenció notablemente entre lo que era la educación a distancia tradicional y esta educación virtual. Por eso yo escribí alguna vez que esto no era educación a distancia en tiempos de Internet, refiriéndome a la educación virtual, sino que había justamente una metamorfosis que transformó a la educación a distancia tal como la queríamos ver en algo nuevo. O sea, que no era un parche de colocarle tecnología a la educación a distancia tradicional. Porque si no hubiésemos estado prácticamente en lo mismo, en una transmisión de contenidos, pero ahora con tecnología. Correcto. Ahora, es una dicha haber vivido esta evolución natural, ¿no?, de vivir diferentes tiempos, indiferentemente si ha sido una metamorfosis o no. Ahora, obviamente las personas que lideran este tipo de proyectos también conforman organizaciones de manera natural. Yo que he seguido tu carrera y que muchas de las personas que también se conectan han estado involucradas en todo el tema de cómo evoluciona la educación,
conocemos pues que han habido diferentes personas que se integran a los grupos. Cuéntanos un poco qué están haciendo ahora y quiénes también integran los nuevos equipos de trabajo que están alrededor de Jorge Rey Balsache. Bueno, en el año 2006 creamos un instituto de formación docente. ¿Y por qué lo hicimos? Digamos, porque en ese momento teníamos muchos rectores, gente de universidades que nos pedían, digamos, algún tipo de capacitación docente, porque la cuestión no era solamente ante el advenimiento de la educación virtual de ir y comprar una plataforma y ponerla en la universidad, cosa que muchos hicieron y se equivocaron, obviamente, ¿no? Sino la prioridad era formar un grupo de docentes que estuviese compenetrado y capacitado en lo que era este nuevo mundo de la educación virtual, en donde las competencias eran totalmente diferentes a las que habían tenido como profesores en la educación presencial y que ahora se transformaban en otro ámbito en donde, por ejemplo, la palabra ya no era la fuerza que tenía en la educación presencial. Y entonces había que tener otro tipo de competencias, como era cómo dinamizar una clase, la dinámica de grupos, pero ya en un entorno virtual. Entonces, para eso tenían que capacitarse. Y fue entonces que creamos un programa de especialización en entornos virtuales de aprendizaje, justamente para que los profesores tuviesen este tipo de competencias. Nosotros consideramos que hay tres tipos de competencias que debe tener un profesor en la virtualidad. La primera, obviamente, es la didáctica propia de su asignatura, sobre la cual no nos metemos porque consideramos que viene de su idoneidad profesional. Pero hay otras dos. La primera, esta que hablaba recién, de la dinámica grupal, esta de la tutoría, y la tercera, que es específicamente la del entorno informático, el entorno tecnológico, que sí deben tener, digamos, los docentes. Con esto no quiero decir que sea un programador en Java o en algún otro lenguaje, pero sí que no sea una persona que tenga aprehensión a la tecnología. Es decir, un tutor virtual tiene que ser una persona que permanentemente esté en contacto con sus alumnos, y quiero decir con esto que responda dentro de las 24 horas, que sepa resolverle algún tipo de incógnita, entre comillas digo esto, informática o tecnológica. Y para eso es que lo capacitamos en esta especialización en entornos virtuales de aprendizaje, que tiene una duración de 9 meses a través de 8 materias bimestrales. Okay, que se ven a la par. Que se ven de a 2 por bimestre. Más un mes, por eso dije 9 meses, más un mes de presentación del trabajo final. Ahora, ¿qué pasó? Después de que tuvimos una muy buena cantidad de egresados, muchos de ellos nos pidieron tener un siguiente nivel, el de maestría. Y entonces en ese momento, bueno, creamos el siguiente tramo, que es el ciclo de maestría, que son otros 2 cuatrimestres, y al final de esos 2 cuatrimestres tienen que dar un proyecto de intervención y un examen final. Todo siempre virtual y es asincrónico. Esto siempre lo dejo bien en claro porque, digamos, los alumnos lo pueden hacer en el tiempo que consideren en cuanto a que no necesitan estar online o en forma sincrónica. Ahora, y siempre todas estas actividades que se hacen es en conjunto con otras organizaciones, con universidades, con institutos, etcétera. Así es. Bueno, en este momento tenemos un proyecto nuevo que se denomina Aprende Virtual. Aprende Virtual, Instituto Latinoamericano de Desarrollo Profesional Docente, que cobija justamente a esta especialización, a esta maestría en entornos virtuales de aprendizaje y otros nuevos programas que hemos desarrollado. Ciencia con TIC para docentes, un diplomado en pedagogías emergentes, otro diplomado en innovación educativa en contextos digitales y un tercero en un diplomado en nuevas y renovadas metodologías con TIC. Todo esto da, digamos, un marco para que en el ambiente docente se puedan capacitar en las últimas tendencias, la vanguardia de lo que son
las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas justamente a la educación. Perfecto. Oye, qué bueno. ¿Cómo nos contactamos con Aprende Virtual? ¿Cómo sería la manera, la página web, etcétera? Bien, tenemos obviamente un sitio web muy bonito y al alcance de todos cuya dirección es www.aprendevirtual.org. Fácil. Esa es muy fácil, y si no, por una dirección de email, posgrados@aprendevirtual.org. Perfecto. Bueno, y ya para cerrar esta entrevista, que si se dieron cuenta, pues está llena de una pasión propia de un educador, de la trayectoria del profesor Jorge Rey Balzacchi. Una pregunta que seguramente muchos harán, que se conectan y que están viendo siempre en nuestras sesiones, es ¿cuál es el futuro de Aprende Virtual? ¿Qué quisiera alcanzar dentro del próximo año, etcétera? Un poco para darle respuestas al mundo tan complejo de la educación. Desde la primera vez que comenzamos a trabajar con esto, y recuerdo que el primer emprendimiento justamente se llamó Schoolware, y luego fue Horizonte Informática Educativa, y así sucesivamente con otros proyectos. Lo que queremos desde Aprende Virtual, y que siempre me ha gustado esto, es conformar un equipo multidisciplinario, y en esto se puede notar mucho justamente de las diferentes disciplinas que hay en nuestro equipo actual, que conformen programas, en este caso de posgrado, sea de diplomado, de especialización, de maestría, que tengan la suficiente atracción y calidad académica para que puedan llegar a un público que esté realmente capacitado en su futuro en estas tecnologías. Yo por eso en el tercer libro que escribí sobre esta temática lo he denominado Sambúlgete, porque la idea nuestra es que no solamente toquen, digamos, con la puntita de los pies esto que están estudiando, sobre lo cual se están capacitando, sino que realmente se zambullan, que sea un plano de inmersión completa de cada uno en lo que están no solamente estudiando, sino en lo que después van a hacer con sus respectivos alumnos. Así que esta es nuestra idea en este nuevo proyecto. Bueno, agradecido de tenerte aquí en la universidad. La Universidad Ricardo Palma, que está en estos momentos liderando proyectos de innovación educativa, también de la mano justamente de profesionales como Jorge Rey Balzacchi y Aprende Virtual, que ojalá también contribuyan a una oferta cada vez más eficiente en el mundo, pues, de la complejidad de la educación. Les saluda Rafael Martínez Campoblanco para este programa Educación X.0, y seguramente nos estaremos viendo con otros temas de interés para toda la colectividad.